Buenas tardes, maestro. Estamos aquí haciendo los videos de Galería Amor y estamos en presencia del maestro Samuel Rojas. Así es. Queremos hacer esta entrevista como una charla en donde podamos exprimir el jugo de estas experiencias de toda una carrera artística, maestro. Estamos muy honrados de que esté aquí con nosotros y que esta plática sea una charla entre amigos de Galería Amor y toda la experiencia que tiene. Pues gracias, Renato, agradezco esta introducción. Como todo buen libro, acabas de hacer una introducción muy aceptable, muy buena. Y bueno, pues sí, estamos aquí con Galería Amor. Renato, agradezco el hecho de poder compartir y podamos exprimir, como tú dices, esta parte de lo que a lo mejor yo descubro dentro de mí mismo que no conozco. Así es. Maestro, queremos saber un poquito de cómo inició en el mundo de las artes plásticas, que nos pueda contar un poquito de cuáles fueron como las primeras experiencias y ese catalizador para tomar la decisión de dedicar su vida, su espíritu a la creación artística. Muy bien, pues mira, voy a empezar, como tú dices, con las experiencias, con estas anécdotas. Hay que recordar que uno también tiene una memoria visual y ahorita lo que estoy transmitiendo es esa memoria visual y bueno, esta memoria visual viene del agrado y el desagrado, del inconsciente y el subconsciente, de lo que hemos vivido y de alguna manera pues lo podemos platicar porque estamos aquí. Afortunadamente lo podemos canalizar, por ejemplo, en mi caso, con las artes plásticas. Y bueno, estas primeras experiencias a lo mejor suenan un poquito repetitivas, pero sí es en la primera infancia, ¿no? Okay. Esta primera infancia en la que tú empiezas a experimentar en este mundo nuevo y tratas de apropiarlo en base a lo que tú sientes. Y recuerdo mucho una anécdota que prácticamente la estoy viendo, te la platico y la veo. A temprana edad tengo la oportunidad de que en un momento mi mamá se retira de mí para hacer otras cosas de la casa, del hogar, y yo tomo un bote de grasa de calzado y lo derramo en mi ropa. Y el hecho de quererlo limpiar, para limpiar un poco esta culpa, porque de repente nos llenamos de culpas por querer ser buenos, pero esa supuesta culpa que podría ser algo negativo, para mí fue algo positivo porque tuve la experiencia de tocar el unto de la grasa y sentir esa experiencia de gozo que me permitía el hecho de tocar esa materia, de sentirla, de ver que al limpiarla en mi ropa se iban transformando imágenes. Ok. ¿Qué imágenes o qué ideas visuales recuerda de aquel momento de la infancia, maestro? Bueno, dentro de esto, creo que esa fue lo más significativo. Otro momento significativo, yo nací en 1959, finales de los 50, donde pues había muchas afinidades alrededor. Estaba la pintura abstracta, que yo no sabía en aquel entonces, estaba el jazz, estaban otras artes. Y dentro de todo esto, en 1968, las Olimpiadas en México, mi papá le gustaba el deporte, me inculcó mucho el deporte y creo que como disciplina esto me ayudó bastante y me hizo establecerme en un plano espacial. Y en ese plano espacial recuerdo que salimos con otros niños de la calle, amigos de momento, porque creo que son los amigos que nunca uno planea, están ahí porque tienen que estar, así es, ¿no? Y dimos la vuelta a la manzana, empezamos en un punto y al circular la manzana terminamos en el mismo lugar. Entonces para mí esto me dio una concepción del espacio y del tiempo y decir, bueno, empecé en un punto, recorrí y en otro y fue una sorpresa. Y creo que esa sorpresa nos tiene que acompañar en cualquier quehacer
de nuestra vida, en el cotidiano. No tenemos que dejarnos vencer por la incertidumbre, sino llevarnos por la sorpresa y algo que podría ser llevarlo a lo positivo. Es decir, de esta experiencia crezco, ¿no? Y esa experiencia me hizo estar en un plano y en un imaginario. Maestro, ¿qué formación académica siguió y cuál fue el vórtice, el punto, el momento en el que definió que iba a ser la pintura o la labor de la creación plástica, la vocación que iba a tener en su vida? Sí, como te comento, estamos llenos de momentos y voy a empezar a lo mejor un punto medio, y este punto medio fue el hecho de tener familiares que se dedicaban a las artes gráficas, sobre todo a la edición de libros. Okay. Entonces, esta experiencia de la edición de libros me introdujo de ver de otra manera informal lo que era poderse introducir en el arte. Hay que recordar que el diseño gráfico, el diseño editorial, es un conjunto de artes. Así es. Y bueno, en una escuela de artes, pues el dibujo es muy importante. Entonces yo aprendí a ver y a medir y conocer de proporciones en base a la tipografía. Voy a citar un ejemplo. Cuando tú tienes una letra vertical como la I junto a una O, pensaríamos que los espacios de altura son similares. Ajá. Pero te das cuenta que la O tiene que ser más alta que la I, porque si no, visualmente hay una desproporción, aunque tengan la misma medida. Entonces, mi introducción a las artes plásticas fue en cuanto a la observación del diseño gráfico, que a final de cuentas es un conjunto de artes, ¿no? Ok, y ahí hablando un poquito sobre esto de la experiencia que tuvo con la industria editorial y obviamente estar involucrado directamente con la creación de los objetos, del objeto propio que son los libros y demás, ¿cuáles son los libros que lo han marcado en su vida, maestro? Mira, yo creo que es difícil hay tantos libros buenos. Sí. No, a lo que queremos es como digamos, este triunvirato, esta corona de libros que para usted son esenciales, como decir qué es lo que tenemos que leer o claro, tendríamos que poder tenerlos, poderlos explorar para poder tener una experiencia como la que usted tuvo en el momento que los exploró, porque las épocas cambian, las personas quizá leen menos, pero aquellas personas que desean entender la profundidad de las artes, de las ideas, ¿qué libros son los que a usted lo marcaron más? Sí, mira, yo creo que las primeras experiencias, como comentábamos, de esta primera infancia, son las que nos van dando un hilo conductor. Y yo creo que mis primeras lecturas, aunque he leído otros que también son mis preferidos, son los que te van dando la directriz. Yo creo que 5000 leguas de viaje submarino, okay, de mis primeras lecturas, y yo me quedo con esas primeras lecturas que me dieron la pauta para después yo poder ser un lector. El Principito, que es un libro muy corto, pero esencial para el corazón. Exacto, exacto. Okay. Y me faltaría otra experiencia ya un poco más adolescente, el retrato de Dorian Gray, okay, que de alguna manera nos lleva a establecer límites del ser humano y el límites entre lo arriba y lo supremo, y también toca los lados sensibles de la belleza. Okay. La belleza exterior y la belleza interior. Y podría quedarme con esas primeras experiencias que nos pueden llevar a otras lecturas. Ok, yendo un poquito hacia la profundidad, quisiera yo conocer o comprender para usted qué es la belleza, maestro. Mira, ¿Y qué poder tiene? Es importante eso porque como simples mortales estamos bombardeados de muchas imágenes ahora por los medios. Yo creo que han cambiado las épocas,
de quizá la adolescencia que vivió en los 60s y ahora por este posmodernismo exacerbado de los medios de comunicación y que estamos bombardeados por imágenes, pero la esencia de esa belleza debe de tener una concepción, pero a ojos de usted, a la experiencia de su espíritu, quisiéramos que nos regalara esa concepción más. Agradezco tu pregunta, es una pregunta muy interesante porque nos puede llevar hacia muchos vórtices. Y me gustaría tomar uno de ellos. Bueno, la belleza es una belleza ya concebida, establecida, que pues ha sido parte de una experiencia no solamente visual, sino también conceptual. Yo creo que no podríamos entender la pintura abstracta sin antes hayamos vivido la pintura clásica, o en este caso lo más cercano sería el surrealismo. Y yo creo que para un creador a la hora de estar en su quehacer, no hay una belleza establecida. ¿Y por qué digo que no hay una belleza establecida? Porque se tiende a quedar a futuro, y esto viene desde el interior. Cuando un artista es sincero con uno mismo y se está expresando de la mejor manera, va a transmitir una belleza interior que a lo mejor en ese momento no sea reconocible, porque hay que entender que la belleza se va dando con el tiempo. Y me gusta mencionar a Vincent Van Gogh, que de alguna manera él construyó su belleza, pero en el momento en el que la construyó no sabía la consecuencia, y gracias a su cuñada, la esposa de Theo, que tuvo la oportunidad de promover su trabajo, ahora lo conocemos, ya se establece una belleza desde una concepción del tiempo. Previamente estábamos dialogando acerca de las amistades, maestro, y así como Vincent Van Gogh tenía esta amistad tan profunda con su hermano y mecenas, por así decirlo, quisiéramos saber, y que los puedan nombrar quizá, porque para que lo puedan ver en los videos, a esas amistades que influyeron de manera positiva en la concepción de su trabajo. Recuerda, no sé, quizá en el momento que estaba en este mundo editorial, o en este periodo que vamos a platicar un poquito más a profundidad de esa etapa de Oaxaca, del Iago con el maestro Toledo. Si recuerda algún otro creador que lo haya influido y que lo siga conservando como amistad para poder compartirle y hacerle saber que la fortaleza de su trabajo sigue presente y sigue en este momento. Eso es lo que quisiéramos saber. Gracias por la pregunta, Renato, porque sí me lanzas a tener la imagen de uno o dos compañeros en los que transitábamos, sobre todo uno de ellos, Eric Medina, transitábamos en las calles del centro de la Ciudad de México. Y recuerdo una anécdota que nos decíamos: si estamos en el centro de la Ciudad de México y no pasamos por la Plaza Mayor, por el México de Tenochtitlan, es que no estamos en México. Y ese imaginario era soltarnos, y al soltar este imaginario, podernos platicar sobre nuestro quehacer artístico. Sobre todo porque recuerdo que estábamos en el taller Gilberto Aceves Navarro de Socicultur, y de ahí nos veníamos caminando por toda la México-Tacuba, y con las manos llenas de tinta, de óleo, de barnices, y eso era el motivante para mover nuestros sentidos y platicar nuestro quehacer artístico. Y para mí esa experiencia me nutre y me sigue nutriendo el recordarla, ¿no? Así es. Hablando de esta experiencia, quisiera que me contara un poquito de esta construcción de la ciudad de nuestro imaginario y cómo ha influido en su arte, maestro. Porque podemos estar en el campo y los sonidos, los colores, los aromas, es una cosa, pero esta metrópoli, la Ciudad de México, creo que incluso comparada con otras ciudades alrededor del mundo,
exactamente ese punto de la Plaza de la Constitución y las avenidas como la México-Tacuba sí transmiten algo, transmiten no solamente la historia, pero a su sentir, ¿qué hace la Ciudad de México con su obra? Miren, Porque yo logro ver algo, yo logro sí. ver luces, logro ver estructuras, logro ver, a pesar de que es una situación abstracta, logro ver esas formas que están incrustadas, pero qué mejor de su viva voz, Claro. es ese sentimiento de la Ciudad de México. Así está. Sí, así es, Renato. Fíjate que en este sentir y en este andar, la Ciudad de México tiene un gran tránsito. Y es un tránsito que tiene uno que aprenderlo a vivir y a sentirlo. Y bueno, sí se tiene uno que documentar para tener una idea más certera y caminar por el centro de la Ciudad de México, por esta avenida México-Tacuba, nos hace ver ese México anterior, que de alguna manera es una realidad y un espejo de lo que ahora somos. Y aunque yo no haya colocado una piedra desde ese lago o una puerta colonial, no implica que no pueda sentirlo. Así es. Y bueno, no estamos para repetirnos, sino para sentir y poderlo transmitir en la obra. Y sí, específicamente de esta parte del México de Tenochtitlan, recuerdo todos estos estucos de piramidales o basaltos piramidales en los que, rodeados de esta cal que los envuelve, protegían o daban el colorido a la ciudad. Es esa impresión de ver cómo una piedra es resguardada por una piel, me impresionó. Y bueno, de alguna manera en esta obra reciente de esta serie que se llama Estucos, es eso, en base a la técnica del óleo y con el conocimiento de la elaboración de la pintura al fresco, trato de transmitir estos estucos, esa piel que nos está cubriendo, en este caso, pues cubre una tela, ¿no? Que es el material que tengo. Y bueno, y me repito, pero me repito ya de otra manera, hacia una trascendencia. Ok. Pensando y yo tratando también de recordar un poco como esta confabulación de los museos y de los lugares donde se puede disfrutar gratuitamente la cultura aquí en la Ciudad de México. ¿Qué museos visitaba asiduamente? Porque yo tenía mis favoritos, sí, y de pronto decía, no, este museo quizá de arte natural no me atrae tanto como el Museo de Arte Contemporáneo, o el Museo Frida Kahlo, o el Museo Rivera, que trae algo o nos otorga algo, y eran ideas nuevas, ideas frescas, ideas internacionales e ideas tradicionales de los artistas propios. Pero ¿cuáles eran los museos que visitaba y por qué? ¿Por qué visitaba esos museos? Sí, fíjate que tuve la fortuna a los 8 o 9 años, cursando el segundo grado de primaria, estudié en una escuela que se llama Maestro José Vasconcelos, que ya el título lo dice todo, ¿no? Ubicado en la colonia Azcapotzalco, y nos llevaron una visita al Museo de Antropología, que era de recién apertura. Y dentro de todo esto, esto fue 66, 67, Rufino Tamayo ya había terminado ese mural que está en el teatro, que no recuerdo el nombre, el teatro, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero hizo un gran mural y nos tocó verlo fresco. Entonces, para mí, esa fue la primera impresión plástica, una muestra plástica moderna, rodeado de un entorno de raíces prehispánicas. Entonces, yo creo que el Museo de Antropología nos muestra al mexicano moderno, al mexicano que está caminando hacia adelante. Entonces, esta experiencia del Museo de Antropología es el Teatro Torres Bodet. Ya recordé. Allá en Zacatenco.
No, Estaba en otro lado. bueno, a lo mejor equivoqué el nombre, después corrijo, pero en este teatro fue donde vi este gran mural de Tamayo, eh, y me llevó a otra concepción muy parecida a lo que yo sentía dentro de la pintura, porque recuerdo mis primeros trazos en los que me decían, oye, pero ¿qué forma tiene este trazo? Digo, es que no, para mí no es tan importante la forma, sino el proceso de esa forma. Y creo que soy un pintor abstracto desde siempre. Entonces, al ver la obra de Rufino Tamayo, en la cual tiene coqueteos con la abstracción, con la figura, con la abstracción geométrica prehispánica, fue muy motivante. Y bueno, sigo recurriendo a ellos, ¿no? Okay. Y hay otros museos, por ejemplo, el Museo del Templo Mayor, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, que son de mis preferidos, ¿no? Okay. San Ildefonso. Okay. Bueno. Maestro, hablando de esta concepción del progreso, es importante situar al arte como en una posición, yo lo diría, en la cúspide, porque el artista tiene que mirar el momento contemporáneo en el cual estamos viviendo, y creo que es una responsabilidad del artista plasmar de cierta manera esta situación cotidiana. Y actualmente yo creo solamente personas que estamos muy enamorados de la fabricación de las piezas artísticas, de explorar, porque es una idea, es comunicarnos a través de las ideas. ¿Cómo descubre usted, maestro, que este arte es el progreso, es el reflejo del progreso de la sociedad mexicana? Porque está hablando de este mexicano moderno que no solamente está transitando por medio de la gran metrópoli o la nueva metrópoli, esa transformación, porque en todos estos sexenios ha existido una transformación, y creo que le han inyectado bastante a la Ciudad de México durante muchísimos sexenios para que se vuelva, digamos, la ciudad por excelencia, donde van a ver, es la ciudad dentro de México que tiene más museos que cualquier otro estado. Quizás se acerca un poco Guanajuato en tener esta concepción de que en cada esquina vamos a encontrar arte, pero aquí están regados en varias zonas, pero la concepción, digamos, la idea política que fabrica la ciudad y que promueve al ciudadano moderno, es un ciudadano que consume arte, es un ciudadano que consume cultura. Yo quisiera de su opinión, esto que vivió en ese periodo quizás de la juventud, y después vamos a hablar de este viaje hacia, bueno, la estadía en Oaxaca, para regresar unas preguntas un poquito más hacia la persona que es usted. Pero si nos puede regalar, si lo pudiera resumir en esa experiencia que vivió, cómo es que ese ciudadano moderno, y usted como ese ciudadano moderno que descubrió esas obras y el transitar por la transformación de esta ciudad. Sí, como comentas, fíjate, sí es una gran responsabilidad cuando hay un compromiso. Así es. Pero este compromiso puede tener un andar ligero cuando desde tus orígenes y de ti mismo estás hablando y expresando de una manera sincera. Y creo que este transitar se vuelve libre, y creo que vivir en esa libertad nos quita de ataduras, y estas ataduras le ha permitido al artista comprometido dar esta visión del México actual, que de alguna manera tenemos referentes uno de otro, un cuadro, diálogo con otro. Por ejemplo, en una exposición, el museógrafo elabora una idea, una museografía, y en ese momento, aunque el cuadro fue hecho en un momento independiente, al ser colocados con otros, se convierte en un diálogo, en una lectura.
y yo creo que todas estas lecturas pueden ser múltiples y llevarnos a muchos imaginarios, e incluso como cuando tú tomas un libro que estás en una hoja, pero ya no sabes en la página X cuál va a ser la respuesta. Ok. Así es. Ok. Quisiera transitar un poco hacia esta experiencia de vida que tuvo estando en Oaxaca. Y creo que es una de... A mí también lo he estado conversando, el Iago, el maestro Toledo, estas experiencias, porque quisiera como comentarlo, que a mí me parece que México es el país de las 1000 dimensiones. Pero cuando viajamos hacia Oaxaca descubrimos, y no solamente Oaxaca, yendo a diferentes puntos de México, por ejemplo, San Luis Potosí, Baja California Sur, Sonora, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, México en general, y cada estado se vuelve como las dimensiones dentro de 1000 dimensiones, va incubando muchísimas experiencias. ¿Hubo un choque que usted experimentó al viajar hacia Oaxaca y estar conviviendo con estos artistas? ¿Cómo fue? ¿Quién lo invitó? ¿Quién le dijo, vente para acá? O usted dijo, y porque lo digo, hay muchos artistas que estar en Oaxaca es antes de estar en París, o antes de estar en Ámsterdam, o antes de estar en Alemania, antes de estar en cualquier otro lado. Oaxaca es muy importante para nuestra historia de las artes plásticas. ¿Cómo le ocurrió a usted, maestro? Bueno, yo lo veo como una vuelta, pero no una vuelta que llega al punto inicial, sino que sigue en esta espiral. Y dentro de esta espiral tuve la oportunidad como diseñador gráfico de trabajar para la revista Vuelta. Okay. Esta revista me dio las bases conceptuales y visuales de mi percepción hacia la pintura, sobre todo en el arte moderno, porque hay que recordar que era una revista de ensayos literarios, de literatura y de artes visuales y artes en general. Esta vuelta me permite empezar a tener la necesidad de poderme ya expresarme por medio de la pintura y empezar a incursionar, sobre todo porque en esa época que te platico empezaban ya los medios digitales y ya la edición editorial empezaba a tener ya pues lo que era la fotocomposición, empezaba a entrar lo digital. Entonces dije, bueno, yo tengo que ver, te enfrentabas a algo que no conocías. Empecé a dibujar, entré al taller Gilberto Sáenz Navarro. Entonces esto me permitió ver que hay muchas herramientas y que el hecho de lo digital no podría desplazarme, porque a final de cuentas es manipulada por un profesional. Es igual que cuando yo me paro enfrente de un caballete o enfrente de un muro, estoy enfrente de, igual el profesional de la computadora está frente de un monitor. Entonces, esta necesidad de expresarme me empieza empiezo a tomar una idea de lo que yo quiero hacia adelante. Y empiezo a trabajar de manera ya más formal y empiezo a cuestionarme qué seguía dentro de todo esto. Y tengo la fortuna de platicarlo y enseñarle mi trabajo a Alberto Ruiz Sánchez, que ahorita es un escritor y director de Artes de México, y mostrarle mi trabajo, y me dice, Oaxaca.
Y bueno, pues me quedo con esa experiencia. Me atreví, yo no sabía de la dimensión de lo que estaba haciendo. Fui al Museo de Arte Moderno y me encuentro un amigo de apellido Calvo, que después fue director del Museo de Santo Domingo, y ve mi trabajo y me dice, eh, dirígete hacia Oaxaca. Y bueno, pues ahí ya tengo dos elementos, Dos faros marcando el camino. dos faros marcando en el camino. Y ya el último y el definitivo fue el hecho de que ya estando comercializando mi obra, estaba en el Jardín del Arte de San Ángel, en el Carmen, y empiezo a escuchar rumores de que había un pintor de Oaxaca recorriendo. Y me comentan, oye, es que ya se paró enfrente de tu trabajo y quiere hablar de ti. Dices, es el maestro Juan Alcázar. Yo no sabía quién era Juan Alcázar, no tenía ni idea. Y llego y Juan Alcázar era muy sincero, muy abierto, muy directo. Me dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Pues aquí yo trabajo, de esto vives. No, tú tienes que estar en Oaxaca. Y recuerdo que esto era un mayo del 97 y me dice, te quiero en Oaxaca exponiendo el taller Rufino Tamayo. Y es cuando ahí tengo la oportunidad de planear esta exposición y poder hacer mi arribo en el 97, julio del 97, en el taller Rufino Tamayo. Okay. La experiencia del papel, la experiencia de fabricar el material. Sabemos que dentro de su experiencia, maestro, es muy importante esta etapa. E incluso lo estábamos conversando hace un rato de los cuadernos, de los papalotes y de otros materiales, y qué tan importante es la fabricación de un material donde podemos plasmar desde un escrito hasta el mismo material donde podríamos plasmar una obra. ¿Qué significa el papel para usted, maestro? Sí, fíjate que para mí ha sido de suma importancia, sobre todo porque me mueve muchas fibras. Tengo la oportunidad de, como diseñador gráfico, como te repetía en la revista Vuelta, conocer al maestro Vicente Rojo, que pues él de alguna manera dividía su tiempo en su plástica y otro tiempo en el ramo editorial. Entonces él fue el primer diseñador de la revista Vuelta. Entonces él planeaba ya estar en la revista, la editorial Era. Entonces necesitaba a alguien que pudiera colaborar con él y pues él tener el tiempo para dedicarse a esta nueva empresa. Y tengo la oportunidad de en los primeros momentos ver su trabajo, y él trabajaba en una mesa de artes, tenía sus elementos plásticos y otra editorial. Entonces ahí tengo la oportunidad de ver cómo ver parte del trabajo de México bajo la lluvia, que hay que recordar que mucha de esa obra está elaborada en papel hecho a mano o en recortes de papel. En ese momento no conocí bien la técnica, pero el hecho de ver cómo manipulaba los materiales me dio la idea de que podría ser un elemento plástico dentro de mi expresión. Y bueno, para ello también recuerdo que estando en mi adolescencia, en este caso en la secundaria, tengo la oportunidad de vivir con mi abuela, y en la habitación en la que yo me encontraba, enfrente de mí tenía una Virgen de Guadalupe pintada en acrílico sobre el soporte de un papel amate. Y no sé, por alguna circunstancia el viento la movió y la dejó ya no en el frente, sino en la vuelta. Pero esa vuelta para mí era el frente, porque vi este venero de fibras, cómo estaban construidas, y esto me hizo que yo me acercara y me invitara a decirme, yo quiero aprender desde mi interior a hacer papel, a mate. Hacer papel.
Y esta experiencia de ver cómo se confeccionaba el papel, cómo se trabajaba de manera plástica, me llevó a ir bueno, fui a San Pablito, pero antes de ello a la Escuela de Artesanías que está aquí en Chocongo, y tuve la oportunidad con un maestro, no quiero decir artesano, es un artista de la familia Aguilar, con el que tuve la oportunidad de aprender la confección del papel amate. Y cuando tú aprendes la confección del papel amate, que en realidad no es un papel, sino un protopapel, porque hay que recordar que los chinos inventan lo que es el papel. Entonces nosotros lo que vemos en el papel amate, como en la tapa, el papiro, es un protopapel, antes de la creación del papel. Pero tiene un elemento en común a la fabricación del papel de los chinos, que son las fibras naturales. Entonces el hecho de aprender a extraer una fibra natural de una corteza de árbol me dio los elementos para que yo después confeccionara mis propios papeles, y eso fue lo que le llamó la atención al maestro Alcázar, el hecho de ver en esta plaza del Carmen mi trabajo, obra elaborada en un soporte de papel algodón acompañada de papel amate. Y bueno, dentro de esta concepción de crear obra en papel, aprendí a ver el papel no solamente como la parte del soporte de la obra, sino puede tener elementos plásticos. Y estos elementos plásticos, pues esta concepción de las fibras, cómo se van moviendo, las texturas, el grosor. Entonces, para mí ya no era el soporte, era ya la esencia misma viva de la cosa que se convierte en un objeto artístico. Y quiero hacer una pausa aquí, maestro, porque, sí, hijos, qué buena explicación, porque esto, al mismo tiempo, al observar su trabajo, su obra, nos regresa dos cosas del maestro Samuel, que estoy recuperando de este análisis y de estos recuerdos, que es tan importante el material, y que el material representa una expresión de la naturaleza que nosotros como seres humanos aprendemos a sintetizarla, y después el maestro Samuel inyecta la idea del concepto abstracto sobre el material natural para poder reflejar su obra. Así es. En los cuadros y en la obra en general es muy preponderante ver que los colores, la forma, la estructura, pero el material tiene espíritu, el material tiene alma. Cuando estaba en Oaxaca, ¿qué otros usos se le daban al papel, aparte de los que yo ahorita ya describí, o qué otra finalidad podría ser para poder fabricar estos materiales que servían de base y estructura para poder hacer la creación? Sí, pues fíjate que el papel amate siempre estuvo. Esto depende de la concepción en la que la veamos. En la época de la conquista se quiso tapar toda esta experiencia, y en general en toda la República había materiales fibrosos para hacer estos protopapeles como el amate. Y bueno, y ahora pensamos en San Pablito, pero San Pablito realmente fue un refugio, porque hay que pensar en esta localización geográfica en las tres Huastecas, donde realmente estaba resguardado, y aparte su ecosistema permitía que hubiese muchas plantas para confeccionar papel. Entonces el papel, vamos a decir, el papel siempre estuvo ahí, y siempre estuvo en la memoria de los pueblos. De hecho, en los códices se ve como hay tributo con fibras naturales, pero eso no implica que solamente se construían en San Pablito como ahora lo sabemos, sino toda Mesoamérica había esta construcción del papel. Entonces es algo ya latente dentro de nuestra concepción, el hecho de que el papel siempre estuvo ahí.
Ok. Con este paso de la conquista, con este paso de los andares, pues bueno, y con esta concepción de fin de siglo, regresamos a la naturaleza. Y este regreso a la naturaleza nos lleva a los elementos primogenios de la elaboración, ¿no? Entonces, volvemos a retomarlo y volvemos a darle este espíritu, y por ello nace el taller de papel de San Agustín. Ya. Vamos a un aspecto más mundano, maestro. Sí, dime, Porque nos fuimos hacia la profundidad, una profundidad con muchísima riqueza de estas anécdotas, maestro, porque, híjoles, todos estos datos y datos específicos es precisamente lo que queremos en el acervo de Galería Amor. Pero en un aspecto más mundano, ¿qué disfruta el maestro de comer, de los programas que le gusta ver en la televisión quizá, o programas de radio que le guste escuchar? Yo tengo programas de radio grabados de alguna otra época que de pronto me gusta escucharlos para poder recordar. Y por ejemplo menciono mucho este acervo que trata de conservar Enrique Krause en los documentales Clio, donde nos cuentan de este México que ya no existe, ese México que ya desapareció, y que solamente es un México de culto, es un México de culto. Pero quisiera que nos platicara un poquito de lo que usted disfruta, si disfruta cocinar, si disfruta un plato específico que le cocinen, su bebida favorita, quizá si prefiere un tequila, o si prefiere un refresco, si prefiere un agua de un sabor específico, porque para la creación creo que es muy importante la felicidad, es muy importante la plenitud. Pero ¿qué son esas cosas que le hacen tener plenitud, maestro? Es una palabra, es una pregunta interesante. Buscar la plenitud no es un concepto fácil, pero no inalcanzable. Y bueno, todo esto nace en cuestionarme mi labor artística. Entonces yo, por elección, fue una etapa difícil, decidí vivir de manera independiente. Okay. De alguna manera, el estar independiente y con tu trabajo, con tu quehacer, te permite realmente ser para ti. No digo que sea malo tener una familia o que te impida, pero yo quería vivir ese proceso, porque es tanta la responsabilidad también de ser padre de familia, de ser esposo, que de alguna manera velan un poquito tu quehacer artístico. No dudo que no se pueda, y hay artistas que lo han logrado muy bien. Y yo quise navegar en ese barco del medievo, que a lo mejor termina en un abismo, para enfrentarme conmigo mismo y conocerme más. Porque de alguna manera a veces el rol social nos tiene como proveedor, que no es mala esta parte, pero también es cierto condicionamiento. Entonces tenemos que romper con estos estereotipos para que nos compenetremos y vivamos en igualdad, ¿no? Y esa igualdad es también la libertad personal. Y esa libertad personal la he estado experimentando de un tiempo a la fecha, enfrentándome a los cotidianos, el cotidiano de comer y decir, bueno, ¿qué me preparo? Algo rápido, nutritivo y fácil. Bueno, pues un buen espagueti le puedes poner todo, ¿no? Le puedes poner una salsa, puedes poner pescado, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, por comodidad, me gustan los vegetales que acompañan al espagueti, o las carnes que lo acompañan, ¿no? ¿Y en su trabajo hay algo que esté inyectado por medio de las cosas que disfruta, o en el trabajo de la abstracción es forma, color y estructura?
Sí, fíjate que yo creo que viene implícito y esto yo lo entendí muy bien desde pequeño, que no era tanto ver el resultado, porque el resultado se va logrando y tú lo sueltas, pero no te quedas en ese resultado, sino era indagar, ir más allá. Y dentro de esta indagación, para mí lo importante era el proceso creativo, ese proceso de introspección. Y quiero comentarte que cuando tú tienes un elemento figurativo, está reconocido con tu entorno. Pero cuando ya tienes que reconocer dentro de tu interior algo que no tiene forma, te lleva a una introspección muy fuerte en la que te lanzas hacia adentro de ti, como en este barco del medievo, donde no sabes dónde puede desembarcar este navío y dentro de esta travesía vas recuperando cosas de interior que a lo mejor ni sabes que existen y sí ha llegado el momento en el que de repente si escucho un sonido muy fuerte, algo que me traiga a la realidad, de repente en ese momento no sé dónde estoy parado. Es tanta la introspección que me lanza a una realidad externa. Maestro, ¿su música favorita? Mira, yo creo que me quedo con los pianos y los violines y recuerdo mucho, eh, 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 hay un músico contemporáneo que me atrapa y este músico contemporáneo musicaliza la primera exposición de arte abstracto que se hace en los años 50 en México. Ok. Hay algo que quisiera explorar, que en este mundo de la abstracción de su obra hay algún reflejo de lo espiritual, de sus principios espirituales, tiene algún la creencia de Dios, la expresión. En la creación siempre lo hay, sí. pero personalmente sobre usted, sobre su trabajo, sobre su persona, la labor de hacer, el quehacer artístico, ¿cómo recibe usted, si es que existe algún principio divino que lo alimente para poder seguir su trabajo? Claro, yo creo que estamos compuestos de materia y antimateria, pero estos dos elementos nos llevan de un punto a otro. Y como te comentaba en esta introspección, yo creo que surco estos parámetros, ¿no? Y por eso para mí es tan importante la abstracción, porque no hay un elemento reconocible. Los elementos reconocibles están dentro de mí, de mi experiencia diaria, y yo creo que venimos a este mundo, nos decimos seres humanos, pero en realidad venimos a ser seres humanos, a aprender a ser seres humanos, y desde esa concepción quiero ver que debemos tener una trascendencia, que se habla mucho en la filosofía y en las religiones también. Entonces yo veo el Dios o el no Dios como un conjunto del todo. Es como la materia y la antimateria, y es muy válido irse de un extremo a otro para cuestionarse, y al final de cuentas este cuestionamiento te ayuda a tener una percepción más cercana de lo que tú eres, lo que tú sientes y de lo que crees que es y hacia dónde vamos. Y a partir de esta respuesta, maestro, le quisiera preguntar si existiera la posibilidad que con esta evolución tecnológica que estamos viviendo actualmente le pudieran presentar la oportunidad de que de manera corpórea dejara de existir y lo pudiéramos subir a la nube y que ahí pudiera existir y seguir creando, seguir explorando, porque la creación es también exploración. Estoy tratando de imaginarme este pequeño
este gran cuadro donde es ese cuadrado que me dice que termina en un abismo y cae en el barco de papel, pero cayendo en el barco de papel que está fabricado por fibras naturales, resulta que Dios nos presenta la oportunidad de rescatarnos y decirnos que tenemos la oportunidad de existir durante muchísimo más tiempo para poder entregar más creación. Porque pues la creación ahora pues también está siendo sustentada por las computadoras, por la inteligencia artificial, por intercambiarnos divisas digitales, y el arte tiene muchísimo que ver, es la primera expresión que está entrando ahí. Pero pues obviamente se necesita el espíritu del creador. Sin el espíritu del creador, o sea, de cada uno de nosotros como esa pequeña pieza, si existiera esta posibilidad, a pesar de que tuviera que explorar más e ir más a mayor profundidad, ¿qué optaría, maestro? Bien, mira, yo creo que es una evolución consecuente. ¿Y por qué digo que es consecuente? Porque de alguna manera la humanidad ha estado siempre en este vórtice. Si él no aprende de su medio natural, tanto a alimentarse, a cazar, empieza a inventar herramientas. Así es. Y estas herramientas le dieron la sustentabilidad para estar en ese momento. Y yo creo que como artista tenemos que ser consecuentes a ese estar. Y si en este momento la manufactura puede ser digital, pues tenemos que ser consecuentes con nuestro tiempo, porque podemos ser modernos, pero tener un pensamiento del medievo. Okay. Entonces, ¿qué tanto somos modernos? ¿En apariencia o en espíritu o en lo interior? Entonces, esto nos permite como artistas tener esta gran oportunidad de poder inmiscuirnos en este mundo análogo, en este mundo digital. De hecho, yo recuerdo mucho una pintura de Rufino Tamayo, que para mí Rufino Tamayo es un gran antecedente. ¿Y por qué lo digo? Porque él veía a las estrellas, él se pinta de frente viendo las estrellas, y así como se pintó viendo de frente a las estrellas, también imaginó un mundo. Hay un cuadro que de Tamayo con título Personaje viendo hacia la ventana, en donde hay unos rectángulos en donde de manera simbólica hay un recuadro en verde. Ese recuadro en verde es la naturaleza. Entonces todos estos simbolismos los trabaja también Tamayo, que en medio del cuadro hay un destello de luz. No sé si se refiere a algo divino o él esté viendo el futuro inmediato que ahora tenemos, que es lo digital. Entonces, quiero pensar que también el trabajo como artista te lleva tanto al subconsciente que te puedes vivir una distopía dentro de un cuadro. Entonces, yo creo que con estos conceptos sólidos podemos entrar con libertad a esta parte del mundo digital, del mundo del comercio del arte, porque también hay que entender que la labor de una galería, de un mecenas, ha sido eso, que el artista y el promotor conjuguen, tengan un diálogo, que estén de acuerdo. No puede avanzar uno sin el otro. Entonces, en este caso, pues las galerías, en este caso Galería Amor, con esta oportunidad que estamos teniendo en los medios digitales, nos da esa apertura para que podamos trascender. Ya no es la misma trascendencia de estar en una publicación análoga
Sí, el periódico. El periódico. Sí, exacto. En la televisión. Ahora tenemos esta oportunidad. La tecnología ha avanzado tanto que estamos en esta oportunidad. No, pero es importantísimo esto porque por medio de las cámaras de este legado que estamos dejando, que vamos a digitalizar, la esencia de esta conversación y de las ideas, del intercambio de las ideas, van a poder ser exploradas y explotadas por nuevas generaciones que quizá no nos conozcan en este momento, pero van a conocernos por medio de este diálogo. Tengo dos preguntas antes de pasar a esta etapa final de la entrevista. ¿Qué dificultades pasó, maestro, para poder consolidarse en el mundo de las artes plásticas? Sí, pues fíjate que en mi interior yo estaba convencido de que esto era mi profesión, era lo que yo quería, lo que quiero, estoy dedicándome. Sí, yo creo que es la parte social. Okay. Sobre todo porque pues tengo la oportunidad de estar en el ámbito editorial, de alguna manera tener una estabilidad que te da el hecho de cumplir un horario, de cumplir con tu trabajo y tener un recurso económico sustentable. Pero cuando estás dentro del arte y donde un arte que trata de ser sincero y un arte que no tiene referentes visuales iguales a otros o similares a otros, quedas ajeno y alejado de lo que podría ser una economía estable. Y cuando la familia empieza a ver o en general la parte social que no correspondes o no estás dentro de estos cánones, empiezas a navegar en tu propio barco. Y ese barco te enseña a tener herramientas. De repente usas el remo o pones la vela para que el viento te vaya llevando. Entonces tienes que aprender a tener los recursos necesarios que a lo mejor en el momento no los conoces y los tienes que inventar en ese momento. Hace poco alguien me comentaba, oye, maestro, ¿cómo le ha hecho con la parte económica? No sé. Yo creo que nunca me lo cuestioné y ha sido el momento por el momento, el instante por el instante. Y cuando tú estás con esa voluntad positiva, la abundancia llega. Claro. La abundancia llega en todos los sentidos. Incluso yo veo la escasez como una parte abundante que me ayuda a crecer. O estar en un momento de abundancia, de tranquilidad, que tengo que aprovecharla para esos momentos de tranquilidad, ¿no? ¿Qué hay para Samuel en su obra en los siguientes 5 años, 10 años, 15 años? Sí. Samuel internamente, ese Samuel que toca el papel, pero que plasma la idea abstracta. ¿Qué hay para Samuel, maestro? Mira, fíjate que ahorita estoy en un punto en el que yo creo que me fui de filo. Me fui de tanto de filo que siempre me estaba proponiendo y sentía que no quería repetirme. Y en este repetirme me fui de corrido. Entonces ahorita es mirar a los pasos dados, no regresar, sino tomar esos pasos dados para ir hacia adelante y explorar a lo mejor algunos callejones que no encontré en ese momento. Voy a hacer un comentario tocante un poco a una experiencia vivida con el maestro Toledo. Estando en el taller de papel, me comenta el maestro, oye, ¿cómo ves? Siento que yo ya me estoy repitiendo, que estoy cayendo en las mismas iconografías. Y le digo, maestro, ¿cómo caer en esto si usted es una fuente inagotable? Pero yo aprendí, y eso lo aprendí hace poco, ¿qué estaba haciendo Toledo con estas palabras? Me estaba dando una enseñanza. ¿Y cuál era la enseñanza?
Se ha hablado mucho sobre la muerte del arte. Con la invención de la fotografía, pensamos que el arte había muerto, pero no, fue un paso más. Un paso más. Pero es un paso generalizado lo que veíamos con todo esto. Surgen los medios digitales y bueno, el arte está muerto, pero estábamos hablando de una concepción general, pero tenemos que verlo desde lo interior de uno mismo. ¿Y qué me estaba diciendo o qué comprendí con estas palabras? Que tenemos que matarnos a nosotros mismos para volver a nacer. Entonces, esto, el maestro Toledo practicaba algo que era el hacer naciendo. Entonces, el no hacer dejó de ser para volverse a ser y empezar siempre con sorpresas. Entonces, creo que estoy en esa parte creativa en la que tengo la necesidad de dejar de ser yo mismo para ser nuevamente. No, bueno, este resumen de esta expresión de repetirse a uno mismo del maestro Toledo, antes de avanzar a despedirnos en esta entrevista, quisiera que me contara un poquito qué ha significado estar en Galería Amor, maestro. Bueno, mira, para mí Galería Amor ha sido un cúmulo de experiencias que han sido no en un tiempo reciente. A Martín, a Claudia, a su familia, al maestro Araujo, a la señora Yolanda, los vengo conociendo desde hace 20 años. Entonces, yo sé que es una galería que no está improvisando, sino que está creciendo en base a sus experiencias, no solamente las experiencias comerciales, sino las experiencias de la materia, que en este caso es la obra de arte, y ellos han vivido y han sentido en el paso del tiempo el conocer a los artistas, a estar con los artistas, recibir su obra y en base a esa experiencia ya decir, bueno, soy Galería Amor, una galería que no conoce una parte del artista o conoce parte del proceso del arte, sino que sabe cómo el artista viene, se recrea, es y sigue hacia adelante. Entonces yo veo a Galería Amor y en base a esta experiencia con los medios utilizados, que es un espacio que nos está llevando a otras latitudes y estas latitudes nos den permanencia y nos digan, es un estar de un espacio que no solamente comercializa la obra, sino da a conocer a su público la expresión plástica de sus creadores. 3 artistas internacionales que considere, maestro, que tenemos que explorar. Bueno, mira, yo podría hablar de Goya, podría hablar antes de Goya, pero el hablar de Goya es estar en un antes y un después. Okay. Es un artista, un pintor español que abreva de la tradición catalana y que abreva del clasicismo y que también se asoma a lo contemporáneo, y lo contemporáneo desde una belleza de lo no usual, sobre todo cuando él pinta, tiene su etapa negra. Entonces es un pintor que me da las pautas de entrar a un antes y a un después. Un antes en el que él no pretendía, igual que Leonardo, que la obra se viera terminada, sino que esa obra, el espectador, causara una crítica, una incertidumbre de cómo podía ser terminado esta obra. El ejemplo es con Leonardo, con la Gioconda, en la que tuvo varias manos y Leonardo nunca la terminó, para él mismo sorprenderse de ver hasta dónde podía llegar esa imagen. Y bueno, otro artista que ya hemos mencionado podría ser Tamayo. Así es. Es otro artista que nos lleva y nos trae. Solamente tenemos que tener la vista adecuada. Yo creo que
De Tamayo es un pintor introspectivo, pero que su colorido nos deja ahí. Pero puede ser una trampa, y tenemos que aprender a ver a Tamayo de otra manera, aprenderlo a ver desde los claros oscuros, desde sus matices. De hecho, él tenía una paleta muy reducida en la cual jugaba con todos estos matices. Y otro pintor importante, Antoni Tapis, un español que vive la tradición pictórica de España, que le toca vivir la transición entre el surrealismo y la abstracción, pero no una abstracción que tiene sus inicios a lo mejor con el concepto de Malevich, sino la concepción que tiene su evolución con la pintura abstracta del norte de los Estados Unidos, que es una impronta del momento de una danza gestual de los indios de Norteamérica. Entonces yo me voy a la abstracción de un informalismo que nace en los 50s, en las que abreva toda esta pintura clásica y que se va, igual que en el cubismo, al cubismo analítico y al cubismo sintético. Entonces, esta abstracción, que es el informalismo abstracto, que dura desde los años 50 y termina casi finales de los 80, permite dar una lectura de un informalismo en el que se rompen los cánones de la creación, después a los cuestionamientos de un constructivismo, a un minimalismo, y llegar a confundirse con la cuestión de la figura dentro de la abstracción, una figura que se abstrae de la realidad. Entonces yo creo que es importante ver esta parte del informalismo abstracto también para comprender la pintura actual. Es cierto, hay pinturas, de hecho ahorita estoy viendo alguna de ellas, en las que hay un fondo abstracto, pero hay una forma. Así es. Pero esa forma tuvo abstracción. Pero si el artista no se detiene a darle esta lectura y se queda solamente en la información, en una primera fuente, no sabe dónde está parado. Entonces yo creo que el informalismo abstracto nos lleva a ese cuestionamiento donde hay parámetros para construir. De hecho, dentro de mi construcción, trabajo con series donde me hago un cuestionamiento de alguna lectura, o simplemente al iniciar una obra tengo una lectura previa que me sirve como vamos a decir, como un gimnasio para lo que viene, ¿no? Ok. Maestro, a nombre de Galería Amor, quiero agradecerle todo este oro molido que hemos tenido en esta entrevista, por las ideas compartidas, por las anécdotas, por la esencia que estamos capturando hacia las personas que nos van a ver en el video. A nombre de Martín y Claudia quisiera agradecerle. Muchas gracias por su tiempo, maestro. Sí, gracias a ti, Renato. Y bueno, aprovecho para comentarte y también dar las gracias y externar que hasta el tiempo está al favor. Está briznando, está lloviendo y todo se confabula. Todo se confabula, maestro. Y bueno, agradezco al público que nos pueda presenciar por medio de este video, la Galería Amor, a Martín, a Claudia, a todo el equipo de colaboradores y a tus certeras preguntas. Muchas gracias, maestro. Las sentí familiares. Así es. Así es. Muchísimas gracias a todos. Nos pueden dejar comentarios en los videos de YouTube. Gracias. Gracias.